buenas noches, comunidad. Gracias por estar aquí una vez más, reunidos en este espacio donde lo desconocido se convierte en historia y lo imposible se siente un poco más cerca. Deseo que disfruten este episodio, que mis palabras les acompañen si la noche se siente larga y que recuerden que no están solos. Hay alguien al otro lado de la voz que les habla, compartiendo estos relatos con ustedes. Bajen las luces, acomódense, porque lo que van a escuchar está a punto de comenzar. Esto es Señor Adiestramiento. Ok, ¿listos para esto? Porque no vamos a empezar con sustos baratos ni con ruiditos. Vamos a ir directo al grano, a la clase de terror que no se olvida fácilmente. Esta no es una historia cualquiera. Es la clase de caso que te hace preguntarte qué tan seguras están realmente las paredes de tu propia casa. Te voy a llevar a un lugar que, en un mapa, sería apenas un punto olvidado. Un pueblo encajonado entre montañas, tan verdes que a veces parecen negras. Se llamaba San Jerónimo de los Pinos. Imagínalo, calles de tierra que se convierten en barro con la lluvia, casas de adobe con teja de teja y el sonido constante de los grillos por la noche. La gente ahí vivía una vida simple. Se conocían todos, para bien y para mal. Los días transcurrían con el ritmo lento del trabajo en el campo y las noches se llenaban con las historias que los viejos contaban en la plaza. Era el tipo de lugar donde pensabas que podrías escaparte del mundo y de todos sus problemas, donde creías que las puertas podían permanecer sin llave. La gente salía y saludaba a sus vecinos, los niños jugaban en la calle hasta que el sol se escondía y las comidas se compartían en mesas grandes y ruidosas. Parecía perfecto, ¿sabes? Como una foto de una época que ya no existe. Pero esa paz era una mentira, una capa finísima de pintura sobre una pared llena de grietas. Porque en San Jerónimo la tierra guardaba secretos viejos, secretos que no estaban muertos, solo dormidos. Y en el aire, mezclado con el olor a pan recién hecho y a tierra mojada, a veces, solo a veces flotaba algo más. Un frío que no venía del viento, un presentimiento. La gente de pueblo, sin saberlo, había aprendido a vivir con ese eco sordo de miedo. Era parte del paisaje, como las mismas montañas. Le llamaban la pena vieja del pueblo y cambiaban de tema cuando algún forastero preguntaba. Preferían no hablar de ello. Era más fácil fingir que no existía. Hasta que un día dejaron de poder ignorarlo, porque el silencio se rompió y lo que salió de él no fue un susurro, fue un grito que, aunque ahogado por el tiempo, aún sigue escuchándose. Esta es la historia de cómo la tranquilidad más profunda se puede convertir de un segundo a otro en la pesadumbre de la que no puedes despertar. Prepárate, esto apenas comienza. ¿Crees que conoces a la gente que te rodea? En San Jerónimo, todos se hacían esa misma pregunta después de lo de la perra de la familia Rojas. Así empezó todo, no con un drama, sino con algo siniestro que se coló en lo cotidiano. La mañana del 12 de octubre, la señora Rojas salió a dar de comer a los animales. Su perra, negra, una mestiza tranquila que había tenido ya 2 camadas, no vino al llamado. No era raro que se escapara un rato, pero esa vez el silencio era distinto. La encontraron detrás del cobertizo, junto a un árbol de mango. No estaba muerta, estaba tiesa, paralizada, pegada al suelo como si un peso invisible la aplastara. No sangraba,
No tenía un rasguño, pero sus ojos estaban desorbitados, viendo algo que nadie más podía ver. Y lo más raro, alrededor, en un círculo casi perfecto, la tierra estaba quemada. No con fuego, sino con un frío que helaba al tocarla. La gente del pueblo murmuró. Fue un rayo, decían unos. Algo le mordió, insistían otros. Pero no había tormenta esa noche y no había marcas. Don Emiliano, el de la tienda, que siempre tenía un pie en lo sobrenatural, fue el único que lo dijo claro. Eso no es de este mundo, es una advertencia. Claro, nadie le hizo caso. Prefirieron encerrarse en sus casas un poco más temprano esa noche y apagar las luces con más ganas. Pero el miedo ya había echado raíces. Y si la negra fue la advertencia, lo que vino después fue el golpe. Una semana más tarde, el hijo menor de los Rojas, Miguel, un niño de 7 años, desapareció. No durante la noche, no en la oscuridad. Se esfumó en plena tarde, jugando a solo 20 metros de su casa. Lo único que encontraron fue su gorra, caída en el mismo lugar donde días antes habían encontrado a la perra. Y justo al lado de la gorra, otra mancha de tierra fría y negra, con esta vez la forma de una mano larga, con dedos que no parecían humanos. Fue entonces cuando el pueblo entero sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La tranquilidad no era una mentira, era una trampa, y alguien o algo había apretado el gatillo. La desaparición de Miguel Rojas partió a San Jerónimo en 2. Ya no eran murmuraciones, era el terror hecho carne caminando entre ellos. La gente cerró sus puertas con doble vuelta de llave. Los niños no jugaban en la calle. El pueblo se volvió una fotografía en sepia, silenciosa y llena de sombras. Pero el verdadero punto de quiebre, la noche que le arrancó la cordura a San Jerónimo, llegó con el grito de Elena Campos. Era la maestra del pueblo, una mujer de carácter firme y poco amiga de fantasías. Esa noche volvía tarde de cuidar a su madre enferma en las afueras. Iba en su bicicleta, con solo una linterna vieja para iluminar el camino de tierra. Fue entonces cuando lo vio. Junto al arroyo, bajo la luz parpadeante de la luna, una figura alta y demacrada, encorvada sobre algo en el agua. No era un animal, no era un vagabundo. Elena contaría después, con la voz quebrada y los ojos inyectados en sangre, que la cosa se enderezó y era tan alta que su cabeza pareció tapar la luna por un segundo. No tenía rostro, solo una mancha pálida y alargada. Y lo peor, el sonido. Un susurro áspero como de hojas secas arrastrándose que le llegó claro a través de la noche. No es el primero. Elena no lo pensó. Soltó un grito que desgarró la noche y salió pedaleando como si el mismísimo diablo la persiguiera. No paró hasta llegar a la plaza central, donde se desplomó, temblando y cubierta de barro frente a la casa del delegado. Su grito no fue solo de miedo. Fue un disparo de alerta para todo el pueblo. Por primera vez, alguien había visto a la cosa. Le había oído la voz. Ya no era una leyenda, era real. Y había dicho que Miguel no era el primero. Esa frase se clavó en la mente de todos como un cuchillo. Fue en ese caos, entre el llanto de Elena y el pánico colectivo, cuando una persona decidió que ella era suficiente. Gabriel, el hermano mayor de Miguel, un muchacho de 18 años callado pero con los nervios de acero, agarró el machete de su padre y sin decir una palabra a nadie, salió hacia el arroyo. No iba a esperar a las autoridades que nunca llegaban. Iba a traer a su hermano a casa, cueste lo que cueste. Lo que no sabía Gabriel
era que esa decisión no lo llevaría a rescatar a Miguel. Iba a encontrarse con algo que lo marcaría para siempre, algo que casi le cuesta la vida y que enterró para siempre la última esperanza de San Jerónimo. Gabriel no encontró a su hermano en el arroyo. Lo que encontró fue el silencio, un silencio pesado, ahogado que ni los grillos se atrevían a romper. Y en el lugar exacto donde Elena dijo haber visto a la cosa, había una mancha. No era de tierra fría esta vez, sino algo pegajoso y oscuro que olía a cobre y a flores podridas. El miedo le dijo que volviera a casa, pero el coraje o la desesperación le ordenó seguir un rastro de ese líquido que se perdía entre los árboles más espesos del bosque. El rastro lo llevó hasta una casucha medio derruida, en la propiedad vieja de los Alarcón, una familia de la que nadie hablaba desde hacía años. La puerta estaba abierta, balanceándose con el viento, como si lo estuviera esperando. Dentro, en la penumbra, sentado en un banco de madera, estaba el viejo Tomás. Todos en el pueblo conocían a Tomás. Había sido el capataz de los Alarcón, pero ahora era solo un fantasma vivo, un hombre amargado que cargaba con un peso invisible. Sus ojos, opacos como piedras de río, miraron a Gabriel sin sorpresa. «Sabía que vendrías», dijo con una voz que sonaba a tierra movediza. «Pero no estás buscando a un niño. Estás buscando una respuesta que te va a consumir». Gabriel, con el macheque aún en la mano, le suplicó. Y fue entonces cuando Tomás soltó la verdad, una verdad que era más venenosa que cualquier mentira. Hace 40 años, el primer hijo de los Alarcón, un niño llamado Ignacio, también había desaparecido. No se lo llevó la selva. La familia, obsesionada con una riqueza que nunca llegaba, había hecho un pacto, un ritual con algo que vive bajo la tierra, algo antiguo y hambriento. Le ofrecieron al niño a cambio de prosperidad. La prosperidad nunca vino, pero la cosa... sí. Y ahora, cada 2 generaciones, el pueblo debe pagar un tributo. Un niño, o la cosa se llevará a 10. Miguel no es el primero, susurró Tomás, y Gabriel recordó las palabras que Elena había escuchado. Él es solo el pago de una deuda vieja, una deuda que tu propia familia firmó con su silencio. Antes de que Gabriel pudiera reaccionar, una piedra golpeó la ventana de la casucha. Tomás se puso pálido. «Ellos saben que estás aquí. Vete», le gritó. «Y no confíes en nadie. Ellos están en todas partes». Gabriel salió disparando de ahí, con el corazón a punto de estallarle. Esa noche, acostado en su cama, todavía temblando, escuchó un ruido en su ventana. No era una piedra, era un raspado lento, como si alguien con uñas largas estuviera pasando los dedos por la madera. Y luego, una voz que no era de hombre ni de mujer, que venía de todas partes y de ninguna, susurró desde la oscuridad: «La deuda se paga con sangre». Al día siguiente, el pueblo amaneció con una versión oficial. Llegó una camioneta de la ciudad con 2 agentes de la policía y un tipo con corbata que olía a loción barata. El doctor Valdés lo llamaban, y en menos de 1 hora tenían todo resuelto en su cabeza. Reunieron a la gente en la plaza y soltaron su explicación como quien tira un balde de agua fría. Dijeron que el viejo Tomás era un demente, traumatizado por la muerte de su propia familia años atrás, que él mismo había secuestrado a Miguel por venganza y lo tenía escondido en algún lugar del monte. La sustancia pegajosa que encontró Gabriel era solo resina de árbol mezclada con barro. Y lo de Elena Campos, histeria femenina, puro estrés postraumático. Nada de figuras, saltos ni voces en la noche. Solo la mente jugando tricks bajo el miedo. La gente quería creerlo. Claro que querían, porque era más fácil aceptar que había un loco suelto, algo que se puede encerrar, que enfrentar la idea de una maldición antigua y un monstruo que camina entre ellos. Empezaron a mirar a Tomás con odio, a señalar su casa. Algunos hasta sugirieron prenderle fuego.
Gabriel estaba ahí de pie, escuchando todo, y por un momento, solo un momento, quiso creerlo también. Quiso pensar que se había dejado llevar por la historia de un viejo chocho, que su familia no tenía nada que ver, que todo era una cadena de malentendidos. Se aferró a esa idea como a un salvavidas, porque la alternativa era demasiado pesada de cargar. Pero entonces, al volver a su casa, vacía horas y los gritos de su hermano, lo vio en la mesa de la cocina, donde su madre siempre dejaba las llaves. Había un pequeño montón de tierra negra y fría, y clavado en el centro, como una bandera en un territorio conquistado, estaba el lápiz de color azul de Miguel, el que él mismo le había comprado para la escuela. No era histeria, no era un loco, era una burla, era un recordatorio de que la deuda efectivamente estaba viva, y que ellos, los de Coralta, con sus explicaciones fáciles, solo estaban cavando la tumba más hondo. Las explicaciones lógicas eran un chiste de mal gusto. Gabriel lo sabía ahora. Si los que debían protegerlos le cerraban la puerta en la cara, no le quedaba más que ensuciarse las manos. Y lo hizo. Esa noche se coló en el archivo municipal, un cuarto polvoriento lleno de papeles que olían a olvido. No buscaba al viejo Tomás, buscaba a los Alarcón. Y lo que encontró lo dejó sin aire. Enterrado entre facturas y escrituras amarillas, había un diario. No era de Ignacio, el niño desaparecido. Era de su padre, don Ricardo Alarcón. Y no hablaba de pactos con el diablo. Hablaba de el que habita abajo. Una entidad anterior al pueblo, anterior a todo. Una fuerza de la tierra que dormía bajo la colina norte y que se alimentaba de la esencia de la inocencia. Las páginas detallaban un ritual. No con pentagramas ni velas negras, sino con símbolos grabados en piedra con sangre de cordero. Símbolos que Gabriel reconoció al instante. Los había visto garabateados con barro en el suelo del bosque, cerca de la casucha de Tomás. El ritual no era para invocar, era para apaciguar, para mantener a la cosa dormida. Y el precio era un tributo de sangre joven cada 40 años. Un sacrificio para que la cosecha no se pudriera, para que el agua no se secara, para que la tierra no se tragara el pueblo entero. Don Ricardo lo escribió con claridad brutal. Ofrendamos a nuestro primogénito, Ignacio, para la preservación de todo. Que su sangre sea el sustento de la tierra y su alma el silencio de ella. Gabriel salió del archivo con el estómago revuelto. No era una maldición casual, era un sistema, una tradición de muerte mantenida por generaciones. Y entonces, como un rayo, otra pieza encajó. La prosperidad de la que hablaba Tomás no era dinero, era supervivencia. El pueblo entero, quizás sin saberlo, había estado viviendo, cosechando y criando a sus hijos sobre el costo de una vida inocente cada 2 generaciones. Miguel no había sido secuestrado, había sido seleccionado. ¿Y Gabriel? Con el diario escondido bajo su camisa, supo la verdad más aterradora. No estaban luchando contra un monstruo. Estaban luchando contra la voluntad silenciosa de todo un pueblo que prefería el sacrificio de uno al exterminio de todos. El verdadero ritual no ocurría en el bosque, ocurría en el silencio cómplice de cada casa de San Jerónimo. La gente ya no aguantaba más. Necesitaban un culpable. Alguien a quien señalar, a quien golpear, a quien echarle la culpa de la pesadilla en la que vivían. Y el viejo Tomás en el blanco perfecto. Un loco, un amargado, un recluso que hablaba con fantasmas. Fue una turba enfurecida, armada con palos y antorchas, la que lo sacó a rastras de su casucha. Lo arrastraron hasta la plaza, bajo la mirada gris del cielo. Gritaban asesino y devuélvenos al niño. Tomás Norucho solo miraba con esos ojos de piedra,
con una resignación que daba más miedo que su supuesta locura. Fue entonces cuando el delegado, don Felipe, un hombre que siempre sudaba la gota gorda, se plantó frente a la multitud. Con voz temblorosa anunció que habían encontrado pruebas concluyentes. Un testigo que vio a Tomás merodeando cerca de la casa de los Rojas el día de la desaparición. Y la prueba más contundente: bajo la cama de Tomás encontraron una camiseta. La camiseta azul de Miguel manchada de barro. La confesión vino rápido, demasiado rápido. Bajo la presión de los gritos y las amenazas, Tomás, con la cara hinchada y el labio partido, murmuró: «Sí, yo me lo llevé. Está escondido. Está muerto». Un silencio de hielo cayó sobre la plaza. Luego un grito desgarrado de la señora Rojas. Era el clímax que todos necesitaban. La pesadilla tenía un final. Tenía un culpable de carne y hueso. La gente aliviada empezó a dispersarse, hasta algunos abrazaron a don Felipe. La tensión se rompió. San Jerónimo por fin podía respirar, pero Gabriel, parado en la sombra de la iglesia, no respiraba. Observaba la escena y una sola pregunta quemaba su mente. ¿Por qué un hombre que pasó 40 años guardando un secreto aterrador de repente confiesa un crimen que no cometió con una facilidad pasmosa? Y entonces lo vio. Mientras se llevaban a Tomás, don Felipe se acercó a la camioneta de la policía. El agente le dio una palmada en la espalda. No era la palmada de un trabajo bien hecho, era un gesto de complicidad, un asunto arreglado. La confesión era una farsa. Tomás no era el chivo expiatorio, era el cómplice silencioso de algo mucho más grande. Estaba tapando a los verdaderos responsables, cumpliendo con la última parte del pacto: ofrecer un culpable humano para calmar a la gente, y el verdadero ritual, el de la colina, permaneciera oculto. La tranquilidad que inundaba la plaza era falsa. Era el silencio de la tumba. Con Tomás encerrado, el pueblo se durmió con una paz falsa. Pero Gabriel no. La mirada de don Felipe y ese gesto en la plaza no le salían de la cabeza. Esa noche se coló en la oficina del delegado. No buscaba más papeles viejos, buscaba algo actual, algo que conectara todo. Y en el cajón de arriba del escritorio, escondido bajo una bandera del país, encontró un cuaderno nuevo. Era la agenda personal de don Felipe. Y allí, entre recordatorios de pago de impuestos y reuniones, estaban las anotaciones que destrozaban toda ilusión. Reunión con el consejo. Se confirma el tributo. La familia Rojas fue elegida por sorteo como manda la tradición. Es su turno de cargar con el dolor por el bien de todos. El muchacho, Gabriel, pregunta mucho. Es un problema. Si sigue, habrá que ofrecerlo a ella también. No podemos arriesgar el pacto. Recolección de las ofrendas secundarias. Tierra de la colina, la sangre del cordero, la ropa del niño. Todo listo para la noche del silencio. Gabriel leyó esas líneas con las manos temblando. No era solo don Felipe, era un consejo. Los nombres estaban allí escritos con la misma caligrafía pulcra y mortífera. El doctor Ramos, el dueño de la funeraria, la señora Elvira, la dueña del único almacén, y el padre Esteban, el párroco de la iglesia. Las personas más respetadas, las piedras angulares de San Jerónimo. Los mismos que organizaban las fiestas del pueblo, que daban consejo, que consolaban a la señora Rojas. Eran los arquitectos de su desgracia. Miguel no fue víctima de un monstruo de la tierra, fue víctima de sus vecinos. Fue sacrificado en el altar de una tranquilidad podrida, por gente que prefería matar a un niño que arriesgar sus cosechas, sus negocios, sus vidas cómodas. Gabriel sintió un frío que le partía el alma. Al salir de la oficina, una figura emergió de la sombra del pasillo. Era el padre Esteban, con su rostro siempre calmado. Pero ahora no había bondad en sus ojos, solo una lástima gélida. «Pobre muchacho», susurró el sacerdote, «el que escarba en tumbas ajenas encuentra la suya propia.
La ofrenda debe ser pura, pero el que perturba el ritual puede ser reemplazado. Gabriel no esperó al huir más. Corrió como nunca en su ida, sintiendo las miradas desde detrás de las cortinas cerradas. Ahora lo sabía. En San Jerónimo el mal no era una figura alta y demacrada. Era la sonrisa del tendero, la mano bendiciendo del sacerdote, la placa del delegado. Y ahora él había pasado de ser el que buscaba la verdad a ser el próximo en la lista de sacrificios. Gabriel corrió sin rumbo, con el cuaderno de don Felipe apretado contra el pecho, como un talismán envenenado. Sabía que no podía ir a su casa. Era lo primero que buscarían. El bosque era su única opción. El mismo bosque que se había tragado a su hermano. La ironía le quemaba la garganta. Pero ellos conocían el bosque mejor que él. No eran policías, eran cazadores. Huyeron sus pasos, sus jadeos. Una piedra lanzada con fuerza le golpeó la espalda, haciéndole perder el aliento. Otra le rozó la cabeza. Voces lo cercaban, no gritando, sino susurrando su nombre con una calma aterradora. Gabriel, no corras, muchacho. Es por el bien de todos. Tropezó y cayó de bruces contra la tierra húmeda. Cuando se dio la vuelta, los vio. No eran sombras. Bajo la luz de la luna, vio sus caras. Don Felipe jadeante, con una barra de hierro. El doctor Ramos con una cuerda. El padre Esteban de pie un poco más atrás, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. Eran ellos, los pilares de la comunidad, los guardianes del pacto. «El niño ya está con ella, Gabriel», dijo don Felipe acercándose. «Es un honor. Su sacrificio nos mantendrá a salvo por otros 40 años. Pero tú quieres robarnos esa paz». Gabriel forcejeó, pero eran demasiados. Le ataron las manos, lo arrastraron colina arriba hacia el lugar que describía el diario de los Alarcón, hacia la grieta en una roca que parecía una boca abierta. El aire era espeso y olía a ozono y a tierra revuelta. Allí, en la explanada natural frente a la grieta, estaba Miguel, o lo que quedaba de él. Estaba de pie, inmóvil, con los ojos vacíos y la piel pálida como la cera. No parecía vivo, pero tampoco muerto. Parecía absorbido. «¡Miguel!», gritó Gabriel. Pero Miguel no reaccionó. Don Felipe levantó la barra de hierro. «Lo siento, muchacho. Ahora tú también servirás. Callarás para siempre». En ese instante, un alarido desgarrador cortó la noche. No era humano. Surgió de la grieta un sonido de tierra retorciéndose, de raíces quebrándose. La cosa no quería una nueva ofrenda, quería la que le pertenecía. De la oscuridad de la grieta, algo se extendió. No era un brazo, era una protuberancia de tierra, raíces y sombra que se movía como un látigo. Agarró a don Felipe por la cintura y lo arrastró hacia la negrura en un segundo. Su grito se cortó de golpe. El doctor Ramos y el padre Esteban salieron corriendo, despaudidos. Gabriel, con las manos atadas, se arrastró hacia su hermano. «Miguel», suplicó tocando su brazo helado. Los ojos vacíos de Miguel parpadearon. Por un segundo, una chispa de conciencia regresó. Sus labios agrietados se movieron. «Gabo, vete. Ella tiene hambre». Luego, la misma protuberancia de tierra y sombra emergió y envolvió a Miguel, tirando de él suavemente hacia la grieta. Gabriel forcejeó con las ataduras, gritando, pero solo logró ver cómo la oscuridad se tragaba a su hermano por segunda y última vez. Él había ido a rescatar a Miguel, y en su lugar fue testigo de cómo el pueblo devoraba a sus hijos. Y supo que San Jerónimo
no estaba maldito por la tierra. Estaba maldito por su propia gente. La grieta en la colina se cerró al amanecer, como si nada hubiera pasado. No quedó ni un rastro de don Felipe, ni de Miguel, ni de la cosa que vivía bajo la tierra. Solo un silencio pesado, como el que hay después de un funeral. San Jerónimo no se recuperó. ¿Cómo iba a hacerlo? La verdad era un veneno que todos habían bebido sin querer. La gente veía la funeraria del doctor Ramos y bajaba la mirada. Cruzaban la calle para no pasar frente a la iglesia del padre Esteban. El almacén de la señora Elvira quebró en un mes. El pacto los había salvado del hambre de la tierra, pero los condenó a una hambruna del alma de la que nunca se recuperarían. Gabriel se fue una semana después. Empacó lo poco que le quedaba y se marchó sin mirar atrás. Pero te juro que el pueblo no se va de uno tan fácil. Todas las noches, cuando apaga las luces, todavía siente el frío de la tierra de San Jerónimo en los huesos. Todavía sueña con los ojos vacíos de su hermano y el susurro de «Ella tiene hambre». Esas son las cicatrices que no cierran, las que pican cuando va a llover. El caso oficialmente nunca se resolvió. Figura como doble desaparición por causas desconocidas. Pero tú y yo sabemos la verdad, ¿no es así? Esta no es una historia de fantasmas o demonios. Es la historia del miedo más viejo del mundo. El miedo a tu propio destino. El miedo a descubrir que la persona que te vende el pan cada mañana es capaz de vender a tu hijo para salvar su propio pellejo. San Jerónimo de los Pinos todavía existe en algún mapa. Las casas siguen en pie, la gente todavía vive allí. Pero el pueblo, el de verdad, el que era una comunidad, murió esa noche en la colina. Murió de complicidad y de silencio. Así que cuando cierres los ojos tonight, piensa en esto. El mal no siempre llega con cuernos y cadenas. A veces llega con una sonrisa y la mano extendida. A veces el eco del miedo no es un grito en la noche, es el sonido de una puerta cerrándose con llave en la casa de al lado. Y ese sonido es el que nunca se apaga. Y así, hermanos y hermanas del misterio, termina esta increíble historia en el Señor Adiestramiento. Esta fue la crónica de San Jerónimo de los Pinos, un pueblo que aprendió que los monstruos más reales no viven en las sombras del bosque, sino en la luz de la plaza principal. Pero ahora quiero saber de ustedes. Esta historia tiene tantas capas de terror que me muero por conocer su opinión. En los comentarios quiero que me digan, ¿cuál fue la parte que más se les quedó grabada? ¿Fue el momento en que Gabriel encuentra el cuaderno y descubre la verdadera cara del pueblo? ¿La confesión falsa del viejo Tomás que todos querían creer? ¿O ese final desgarrador donde la tierra misma reclama su deuda? Cada like, cada comentario y cada compartida no solo apoyan este canal, sino que le dicen al algoritmo que aquí, en el Señor Adiestramiento, hay historias que valen la pena. Así que si este viaje a los horrores de San Jerónimo les llegó al alma, no guarden el miedo para ustedes. Denle like, compártanlo con ese amigo que ama el terror y suscríbanse porque esto apenas comienza. Tenemos muchas más historias que desentrañar, muchas más leyendas que susurrar en la oscuridad. Yo soy el Señor Adiestramiento y les doy las gracias por acompañarme en este relato. No se olviden de activar la campanita para no perderse de lo que viene, porque en la próxima historia, ustedes elegirán el miedo. Les prometo que no defraudaremos. Hasta la próxima. Y cuídense de las sonrisas demasiado amables.